Hola, hola hermanos en Cristo. Aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla. También invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a realizar un video en donde vamos a ver las 7 diferencias entre la Biblia de estudio que pertenece a los pentecostales Vida Plena. Esta es una Biblia pentecostal, bien hermanos, que es la Biblia de estudio Vida Plena con la versión Reina Valera 1960 y la Biblia de Navarra, que pertenece a nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, hermanos, vamos a realizar las 7 diferencias entre estas Biblias. Bien. Antes de comenzar les voy a explicar un poquitito en qué consiste el movimiento pentecostal. Bien, el pentecostalismo es un movimiento, hermanos, protestante, como muy bien lo sabemos, fundado en los Estados Unidos de Norteamérica por William Seymour, en la ciudad de Los Ángeles, California, en el año 1906. Bien. Algunos dicen que el pentecostalismo surgió a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, pero vamos a decir aquí que fue creado por William Seymour, bien, quien era un pastor afroamericano, quien dio el origen al movimiento pentecostal, bien, en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Es decir, es un movimiento relativamente nuevo, no es un movimiento antiguo, bien. Recalcan que la doctrina del bautismo debe ser en el Espíritu Santo. Bien, siempre hablan del Espíritu Santo. ¿Y por qué se llaman pentecostales? Porque este término se deriva de la fiesta del Pentecostés, que es una celebración judía llamada fiesta de las primicias, pero que para los cristianos es cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús 50 días después de que nuestro Señor fue a los cielos, de su ascensión a los cielos. Bien, también podemos decir que la iglesia pentecostal que fundó este señor, Seymour, viene de la iglesia metodista, de las iglesias metodistas de Estados Unidos. Bien, ¿qué más podemos decir de esta iglesia? Que acá en América Latina se han extendido bastante, hermanos. Hay muchos pentecostales en América Latina. Es más, el país que tiene la mayor cantidad de miembros o integrantes de esta iglesia es Brasil, acá en América del Sur. Bien, en Brasil entonces es el país que cuenta con la mayor cantidad de pentecostales en el mundo. También podemos decir que esta iglesia da importancia al don de lenguas, porque recordemos que en el Pentecostés del siglo I después de Cristo, después de los 50 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, los discípulos que estaban reunidos recibieron el Espíritu Santo que bajó como lenguas de fuego y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Bien, la gente que estaba en Jerusalén celebrando la fiesta del Pentecostés decían: estos judíos están ebrios o están locos, pero efectivamente están hablando en lenguas y comenzaron a predicar a los judíos que venían de diversas partes del mundo antiguo, desde Egipto, desde Siria, desde Babilonia, etcétera. Bien, entonces los pentecostales le dan bastante importancia al don de lenguas.
Si hablamos también de las iglesias pentecostales, hermanos, estos también están divididos en varias fracciones. No son todos los grupos pentecostales iguales. Se dividen en 5 ramas, por si usted no lo sabía, porque puede que usted tenga alguna confusión. En general que aparezca en sus iglesias donde dice id y predicad, la orden que dio nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero existen 5 ramas, hermanos, pentecostales, que son las siguientes. Están los pentecostales históricos, que se fundaron o surgieron al final del siglo XIX y al principio del siglo XX. Están los pentecostales clásicos. Está el pentecostalismo unicitario, que son aquellos que niegan la Santísima Trinidad. Los 2 primeros, es decir, el pentecostalismo histórico y los pentecostales clásicos sí creen en la Trinidad, y los unicitarios no. Bien, ellos niegan la Trinidad. Creen que Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre corresponden al Jehová del Antiguo Testamento. Bien, y ellos bautizan en el nombre de Jesús, no bautizan en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, también está el movimiento carismático neopentecostal. Bien, y también el otro movimiento carismático evangélico. Entonces ahí están las 5 ramas de estas iglesias pentecostales que se han extendido rápidamente acá en nuestra América Latina, ya que predican principalmente a los sectores más desfavorecidos de la población de nuestra querida América Latina, desde México hasta Chile, y han enviado en una primera instancia a sus misioneros norteamericanos a predicar sus doctrinas en estas tierras, y ahora ya están extendidos y crecen muy rápido, ya que enseñan este mensaje a la población que no está cercana a la iglesia, o estos católicos que son de nombre, católico ignorante, futuro protestante, bien, que no conocen bien la doctrina de su propia iglesia. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a comenzar con las 7 diferencias que existen entre esta Biblia pentecostal, llamada Biblia de Estudio y Vida Plena, de la Reina Valera 1960, y la Biblia Católica de Navarra. Bien, las 7 diferencias. Hay otra Biblia de Estudio que voy a mostrar más adelante, que también es pentecostal, y es la Biblia Plenitud. Bien, la Biblia Plenitud, pero después vamos a hablar de esa Biblia. Ahora vamos a hablar de la Biblia Vida Plena, que antiguamente se llamaba Biblia Pentecostal. Así de simple, se llamaba Pentecostal. Diferencia número 1. En las Biblias de estudio protestantes, en este caso esta Biblia pentecostal, hermanos, siempre una Biblia protestante va a decir Biblia de estudio. Bien, las Biblias católicas nos dicen Biblias de estudio, como usted lo puede ver aquí. Se puede llamar Biblia de Jerusalén, Biblia de Navarra, como en este caso, Biblia Straubingerg, pero nunca va a decir Biblia de estudio. Así que ojo para que usted se dé cuenta. Si tiene usted una Biblia en su casa que diga Biblia de estudio, esa es 100% protestante. Bien. Diferencia número 2. Las Biblias católicas, hermanos, tienen la aprobación de la Iglesia con el nil obstant imprimatur, es decir, que está libre de errores y que puede publicarse. Bien, entonces si revisamos esta Biblia, la Biblia de Navarra, nosotros vamos a revisar aquí, y aquí usted va a leer que dice nil obstant, Reverendo Juan Chapa, 26 de octubre del 2007, y el imprimatur dice Reverendo John Canary, Vicario General, Archidiócesis de Chicago, 5 de noviembre del año 2007. Entonces, como dice allí, el nil obstant y el imprimatur son declaraciones oficiales de que un libro está exento de error moral o doctrinal. No implica que los que han conseguido el nil obstant y el imprimatur estén de acuerdo con el contenido, opiniones o afirmaciones vertidas en el libro. No asumen tampoco ninguna responsabilidad legal asociada con la publicación. Entonces, ahí está, hermanos, el nil obstant imprimatur que va a aparecer en una Biblia católica, y si no aparece ese nil obstant imprimatur, puede ser autorizado por alguna conferencia episcopal o publicada por una editorial católica que sea de renombre, como la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una editorial española que trabaja de la mano con la Conferencia Episcopal Española. Bien. En cambio, la Biblia, en este caso Vida Plena, no cuenta con dicha autorización. Es más, es publicada por el grupo editorial Vida.
bien, como usted lo puede ver allí, y esta Biblia se publicó en el año 1993. Bien, hermanos. La tercera diferencia es que las notas que aparecen en la Biblia de Navarra, bien, porque toda Biblia católica tiene notas al pie de página, como usted lo puede ver, tienen notas, ¿se fija? Toda Biblia católica tiene que tener notas. Están de acuerdo con la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Entonces no nos podemos escapar de eso, hermanos. Las notas que se encuentran al pie de página están de acuerdo con lo que enseña la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Bien, porque la Iglesia es la encargada de interpretar las Sagradas Escrituras. Bien, en cambio, en las Biblias protestantes de estudio, porque sabemos que una Biblia protestante en general no tiene notas de estudio o notas a pie de página, pero esta sí lo posee, como usted lo puede ver. Mire, aquí tenemos la Biblia de estudio, se caracteriza por eso, la Biblia de estudio protestantes, porque tienen notas a pie de página, como usted lo puede ver en toda la Biblia. Bien, al igual que las Biblias católicas, tienen notas al pie de página. Y en este caso, hermanos, estas notas de pie de página fueron realizadas por un pastor protestante llamado Donald Stamps. Donald Stamps, ¿se fija? Quien fue un pastor protestante norteamericano, quien fue a predicar hasta Brasil y extendió la iglesia pentecostal en Brasil. Bien, entonces esta versión, la Biblia Vida Plena, pero ya no se llama Vida Plena, sino que se llama en portugués Biblia de Estudio Pentecostal. Esta Biblia es muy amada por las personas que pertenecen a este sector religioso. Entonces Donald Stamp, como ya les dije, es el que escribió los comentarios de esta Biblia. Entonces, la Biblia de estudio generalmente son de una persona en particular o de un grupo de pastores protestantes o académicos que escriben las notas. Esta es de una sola persona, de Donald Stamp, y acá están de acuerdo en lo que enseña el magisterio de la iglesia, ¿se fija? Y la tradición apostólica. Entonces ahí tenemos la tercera diferencia. La cuarta diferencia es que la imprenta católica que publicó la Biblia de Navarra es la editorial EUNSA. La editorial EUNSA. Y cuando hablamos de EUNSA estamos hablando que es la editorial de la Universidad de Navarra, que se encuentra en España. Bien, por la Universidad de Navarra. Y también por la Midway Theology Forum. Bien, como usted lo puede ver aquí están quienes publican esta Biblia, MTF, Midwest Theological Forum, MTF, y las ediciones Unidad de Navarra, EUNSA. Bien, entonces esas son editoriales católicas. Esta Biblia es publicada por el grupo llamado el Opus Dei. Bien, es una Biblia más tradicionalista. Y en este caso, la Biblia Vida Plena Pentecostal es publicada por una editorial muy famosa en el mundo protestante, que es la editorial Vida. Bien, la editorial Vida publica para todo tipo de denominación protestante. Bien, entonces si usted ve una Biblia con la editorial Vida, esa Biblia es protestante. Bien, tiene que tenerlo más que claro, es una Biblia protestante. Número 5. Número 5. La Biblia católica incluye los libros deuterocanónicos. Bien, hermanos, la Biblia católica incluye los libros deuterocanónicos. Eso es fácil. Usted busca en el índice de la Biblia. Buscamos en el índice de la Sagrada Escritura. Y en el índice van a aparecer libros que son denominados deuterocanónicos o libros del segundo canon. Libros del segundo canon. Bien, hermanos, los libros del segundo canon o deuterocanónicos. Por ejemplo, acá no los encuentro, pero por ejemplo acá está el libro de Eclesiástico, como usted lo puede ver, o Sirácida, es un libro deuterocanónico. También está el libro de, por ejemplo, los libros de los Macabeos. Aquí lo podemos ver, acá está Segunda de Macabeos. También está Primero de Macabeos, también está el libro de Judith, está el libro
de la sabiduría. Entonces, esos libros son los libros deuterocanónicos, bien hermanos, que sí los tiene la Biblia católica. En cambio, si nosotros revisamos en la Biblia protestante, en este caso como está traducida de la versión Reina Valera 1960, y buscamos en el índice, bien, acá no están los libros deuterocanónicos, porque no es parte del canon protestante, bien, no es parte del canon protestante. Entonces, acá lo podemos ver en el índice general de esta Biblia de estudio protestante. Vamos a buscar. Acá, por ejemplo, si buscamos acá en el orden secuencial de los libros del Antiguo Testamento, usted no va a encontrar el libro de Sirásida, el libro de la sabiduría, el libro de Primer Macabeos, Segunda Macabeos, el libro de el libro de Judith. Esos libros no están acá. Bien, el libro de Baruch tampoco. ¿Se fija? No están, porque no pertenecen al canon. Los protestantes se guían por el canon palestinense y no se guían por el canon alejandrino como lo hacemos en nuestra amada Iglesia Católica. Bien, ahora la sexta diferencia es que la Biblia Católica tiene 73 libros y la Biblia Protestante tiene solo 66. ¿Se fija? Esta siempre va a ser más angosta y nuestra Biblia va a ser siempre más ancha. ¿Y por qué razón tenemos 73 libros? Porque en el Antiguo Testamento tenemos 7 libros más, que son los libros deuterocanónicos, que los protestantes llaman apócrifos. Apócrifos significa oculto o prohibido, y ellos consideran que esos libros apócrifos no fueron inspirados por Dios. Bien, entonces la Biblia protestante, en este caso la Biblia de Estudio de Vida Plena, tiene 66 libros en total, habiendo 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y en el canon católico tenemos 73 libros en total, habiendo 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Bien, hermanos. Y la séptima diferencia es que vamos a comparar algunos textos bíblicos para ver cómo lo interpreta la Biblia de la Vida Plena, y la Biblia de Navarra. Entonces vamos a buscar el texto de Mateo 16, 18 para ver cómo lo traducen los pentecostales. En este caso, Donald Stamp, quien fue el que escribió los comentarios de esta Biblia pentecostal o vida plena Bien, entonces vamos a buscar Mateo 16, 18. Es un texto clave dentro del catolicismo cuando Jesucristo funda la iglesia sobre San Pedro. Bien, entonces aquí estamos en el libro de Mateo, capítulo 16, como ustedes los pueden ver aquí, y nos vamos a ir al versículo 18, que está en letra roja, y dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, si usted se fija, así lo traduce la Biblia Reina Valera 1960, donde dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver qué dice el comentario realizado por Donald Stamp. Bien, 16:18, Pedro, roca, iglesia. Dice así: en estas palabras, Cristo promete edificar su iglesia sobre la verdad confesada por Pedro y los otros discípulos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús emplea aquí un juego de palabras. Le llama a su discípulo Pedro, Petros, que significa una piedrecita, pero sigue diciendo: sobre esta roca, Petra, que significa una roca enorme o un acantilado rocoso, edificaré mi iglesia. Voy acá. Es decir, que él edificará su iglesia sobre la sólida confesión de Pedro. La roca es Jesucristo, el primer y gran fundamento de su iglesia. Pedro afirma que en su primera carta que Jesucristo es piedra viva, principal piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon. Al mismo tiempo, Pedro y todos los demás creyentes son piedras vivas que forman parte de la estructura de la casa espiritual que Dios está edificando.
En ninguna parte, y ojo con esto hermanos, en ninguna parte dice aquí de las Escrituras se afirma que Pedro sería la autoridad suprema sobre todos los demás discípulos. Tampoco se afirma que Pedro tendría sucesores infalibles que representarían a Cristo y que funcionarían como cabeza principal de la iglesia. Entonces, si usted se da cuenta, el comentario que tiene esta Biblia, Vida Plena, es completamente anticatólica, ya que niega la autoridad del Papa y la sucesión apostólica que han recibido de San Pedro hasta el Papa Francisco, los 266 vicarios de Cristo o representantes de Dios en la tierra. Bien, de nuestro Señor Jesucristo, en la tierra. Después donde dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades representan a Satanás y toda la maldad del mundo que se esfuerzan por destruir la iglesia de Jesucristo. Este pasaje no significa que ningún creyente en particular, iglesia local, grupo de iglesias o denominación, caerá jamás en la inmoralidad, el error doctrinal o la apostasía. Jesús mismo predijo que muchos se apartarán de la fe y Él les advierte a las iglesias que están abandonando la fe del Nuevo Testamento, que se vuelvan a su pecado y quedarán fuera que se vuelvan de su pecado o quedarán fuera del reino. La promesa del versículo 18 no se aplica a los que niegan la fe ni las iglesias tibias. Lo que Cristo quiere decir es que la iglesia no será destruida aunque Satanás haga lo que quiera. La apostasía ocurra entre los creyentes, las iglesias se vuelvan tibias o los falsos maestros se infiltren en el reino de Dios. Por su gracia soberana, su sabiduría y su poder, siempre Dios tendrá un remanente de creyentes y de iglesias a través de la historia redentora que permanecerán fieles al evangelio original de Cristo y los apóstoles y experimentarán la comunión de Dios, el señorío de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Como verdadero pueblo de Dios, demostrarán el poder del reino y del Espíritu Santo contra Satanás, el pecado, la enfermedad, lo mundano y lo demoníaco. Es a esa iglesia a la que no pueden destruir ni hacer frente Satanás y todos sus ejércitos. Entonces, esta es la interpretación que realizan los pentecostales de acuerdo a este texto de Mateo 16, 18. Si nosotros lo contrastamos con una Biblia católica, una Biblia de nuestra iglesia, Mateo 16, 18, vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a ver la traducción, que dice así. Acá está el 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, ¿qué nos dice el comentario de la Biblia de Navarra? Que dice así. Este episodio se refiere a dos realidades estrechamente relacionadas: la confesión de fe de San Pedro y la promesa del primado. Pedro, movido por Dios, no afirma solo que Jesús es el Mesías, sino que confiesa su íntimo ser. Jesús es el Hijo de Dios. Cristo le anuncia que le conferirá el poder de atar y desatar en la iglesia. Hermanos, es simple. Si nuestro Señor le dio a San Pedro el poder de atar y desatar, poder que no le dio a los demás apóstoles, es porque San Pedro estaba sobre los demás discípulos y apóstoles, porque nuestro Señor a él le dejó a cargo su iglesia. Después dice, la iglesia siempre ha entendido que este don a Pedro se transmite también a sus sucesores en la sede episcopal de Roma. Es la doctrina del primado del Papa, y que junto con la infalibilidad, cuando habla de ex cátedra en materia de fe o costumbre, fue definida como dogma en el Concilio Vaticano I, Pastor Aeternus. El obispo de la Iglesia romana es quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, y es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, la cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. Entonces,
Aquí nos damos cuenta que nuestro Señor, para mantener el orden dentro de la iglesia, dejó a un representante en la tierra y que esta sucesión apostólica ha sido hasta la actualidad con el Papa Francisco, que es el Papa número 266. Y por eso nuestra amada iglesia no se divide, hermanos, es una. El protestantismo lamentablemente se divide, imagínense, estamos viendo solamente los pentecostales, y los pentecostales ya están divididos en 5 ramas, si es que no hay más. Bien, y la Iglesia Católica, y eso que tiene menos de 150 años. Y nuestra Iglesia Católica, que tiene 2000 años, es una. Bien, ya hermanos, continuamos entonces con el siguiente texto, que es 1 Corintios 11:24. 1 Corintios, vamos a buscar aquí, 1 Corintios 11, aquí está 1 Corintios 11, y vamos a buscar el versículo 24 y 25. Entonces, el 24 y 25 es así. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el comentario de este texto. Entonces nos vamos a buscar aquí el comentario de la Biblia Pentecostal Vida Plena. Dice así. Dice: estas palabras se refieren al cuerpo de Cristo entregado en la muerte y su sangre derramada como sacrificio en la cruz. La declaración de Cristo respecto al pan: esto es mi cuerpo, tenía el sentido de que representaba su cuerpo, lo representaba, no que era el cuerpo. La copa representaba la sangre de Cristo derramada para confirmar el nuevo pacto. Comer el pan y beber la copa es dar a entender que se proclaman y aceptan los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo. Entonces recordemos que los hermanos separados, en este caso los pentecostales, creen que la Eucaristía, ¿cierto? Eucaristía, recordemos que es una palabra griega que significa acción de gracias. Es un acto simbólico, ¿bien? Y no es algo real, que no ocurre la transustanciación en donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es negado por los pentecostales y los demás protestantes. Vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios 11, 24, 25. 11, 24, 25. Entonces dice así. Y dando gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que será por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el comentario. Haced esto en memoria mía. Versículos 24-25. Este mandato indica que la Eucaristía es recuerdo y actualización del sacrificio pascual del Calvario. La Iglesia ha visto en estas palabras la institución del sacerdocio cristiano. El Señor, en la última cena, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y de vino, y bajo los símbolos de estas mismas cosas los entregó para que los tomaran a sus apóstoles, a quienes entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento, y a ellos y a sus sucesores en el sacerdocio les mandó con las palabras: haced esto en conmemoración mía, que los ofrecieran. Así lo entendió y enseñó siempre la Iglesia. Bien, entonces esa es la explicación que aparece en la Biblia de Navarra. Bien, ahora vamos a leer Mateo 28:19 en la Biblia Vida Plena. Mateo, el libro de Mateo 28:19. Bien. Mateo 28:19 para ver cómo lo interpreta Donald Stamps. Bien, este pastor pentecostal, quien fue que hizo esta Biblia con sus comentarios. Bien, Mateo 28:19.
Entonces dice así en el 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, esa es la orden que dio nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver qué es lo que dice acá en el comentario, que es bastante extenso. Dice, id y haced discípulos bautizándolos. Estas palabras son la gran comisión de Cristo para todos sus seguidores de cada generación. Definen la meta, la responsabilidad y la tarea misionera de la Iglesia. La Iglesia de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las personas de acuerdo con la revelación neotestamentaria de Cristo y de los apóstoles. Esa tarea incluye la responsabilidad primordial de enviar misioneros a todas las naciones. El Evangelio predicado se centra en el arrepentimiento y el perdón de los pecados, la promesa de recibir el don del Espíritu Santo y la exhortación a separarse de esta generación perversa. Mientras se espera el regreso de Jesucristo del cielo, el propósito es hacer discípulos que guarden los mandamientos de Cristo. Este es el único imperativo directo en este pasaje. Cristo no tiene el propósito de que la evangelización y el testimonio misionero den por resultado solo decisiones de conversión. No deben concentrarse las energías espirituales en el simple crecimiento de la Iglesia, sino en hacer discípulos que se aparten del mundo, observen los mandamientos de Cristo y los sigan a Él con todo el corazón, con toda la mente y con toda la voluntad. Además, debe notarse que Cristo manda a los creyentes a concentrarse en evangelizar a los que están perdidos, no en cristianizar a la sociedad ni en apoderarse del mundo. Los que creen en Cristo deben salir del actual sistema malvado del mundo y separarse de su inmoralidad, mientras sacan a la luz la maldad que hay en el mundo. Los que creen en Cristo y en el Evangelio deben ser bautizados en agua. Esto representa el compromiso que han hecho de renunciar a la inmoralidad al mundo y a su propia naturaleza pecaminosa, y de entregarse sin reservas a Cristo y a los propósitos de su reino. Cristo estará con sus seguidores obedientes en la presencia y poder del Espíritu Santo. Ellos van a ir a todas las naciones y ser testigos solo después de que hayan sido investidos de poder desde lo alto. Entonces, si usted se da cuenta aquí, hermanos, habla y apoya, el comentario no es claro en cuanto a bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bien, aunque el texto es claro, como ustedes lo pueden ver aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces ese es el comentario de la Biblia Vida Plena. Si nosotros ahora lo vemos acá en Mateo, en la Biblia católica, Mateo 28, bien, 19, dice así, 28, 19. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí en el 19 dice, breve el comentario pero interesante, dice, la primera misión de los 12 tenía como destino Israel. Ahora los apóstoles son enviados al universo entero y la misión supone el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad y la enseñanza de los preceptos del Señor. Si usted se fija, habla poco, se escribió poco, pero dice mucho. Bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tal como aparece aquí en la Biblia de Navarra. Bien, ahora si vamos a Lucas 1:28, vamos a ver ahora el texto de Lucas 1:28. Lucas 1:28 dice así en la Biblia protestante o en la Biblia pentecostal, Vida Plena. Dice así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Entonces dice: salve, muy favorecida. Ya sabemos que esta traducción es protestante. Y vamos a ver qué es lo que dice en el texto. El comentario que realiza Donald Stamps dice: salve, muy favorecida. María fue favorecida sobre todas las mujeres al ser escogida como la madre de Jesús.
Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento nunca indican que haya que adorársele, de elevarse oraciones a ella o dárseles algún título especial. María merece respeto, pero solo su hijo merece adoración. Nótese que María fue escogida porque Dios la favoreció. Su vida humilde y piadosa agradó a Dios a tal punto que la escogió para esa importantísima tarea. La bendición de María no solo le produjo gran alegría, sino también mucho sufrimiento y dolor, porque su hijo sería rechazado y crucificado. En este mundo, el llamamiento de Dios siempre implicará bendición y sufrimiento, alegría y tristeza, éxito y desilusiones. Este es un comentario demasiado anticatólico porque miente, hermanos, porque dice que los católicos adoramos a María, que María no merece oración, y es obvio que no merece oración, porque María no es una diosa. Nosotros, hermanos, como católicos sabemos que no adoramos a María, porque María no tiene poderes. Tal como ella lo hizo en las bodas de Caná, cuando le pidió ayuda a su hijo: hijo mío, no tienen vino. De la misma manera, la Virgen Santísima intercede por nosotros ante nuestro Señor. Ella ruega por nosotros. Por eso los católicos decimos, ruega por nosotros, porque ella no es la que hace los milagros, sino que ella le pide a Jesús para que Jesús pueda realizar los milagros o pueda ayudarnos en nuestras vidas. Y eso es lo que no entienden los hermanos separados. Nosotros no adoramos a María, ¿bien? Solamente la veneramos como la madre de nuestro Señor. Porque tal como dice el Magnífica, y lo dice la misma María, y en esta misma Biblia lo dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, hermanos. Entonces nosotros los católicos somos los únicos, junto a los hermanos ortodoxos, que veneramos a la Virgen Santísima y le decimos que es bienaventurada o feliz, y ha sido así desde los inicios de la iglesia cristiana, hermanos. De hecho, en las catacumbas que se encuentran en Roma, cuando los cristianos escapaban de las persecuciones que realizaba la Roma imperial pagana, allí habían dibujos de la Virgen Santísima. Es cosa de que usted busque en internet y busque imágenes en las catacumbas, y va a ver imágenes de la Virgen, de Jesús y de algunos mártires santos que murieron por su fe. Entonces, hermanos, desde los tiempos primitivos, María ha sido venerada, bien, hermanos, y no adorada, como lo dice falsamente esta Biblia. Bien, ahora sí, buscamos en una traducción católica Lucas 1:28. En Lucas 1:28 dice así. Lucas 1:28 dice así. Acá está el 28. Todavía me falta. Acá. Entonces, Lucas 1:28. Entonces dice así el ángel Gabriel a María. Y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Mire qué claro. Y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vamos a ver qué es lo que dice acá en la explicación. Dice: la anunciación a Santa María y la encarnación del Verbo constituyen el centro del Evangelio de la infancia, según San Lucas. Estas dos dimensiones cristológicas y mariológicas se ponen de manifiesto en cada episodio. Junto al niño está siempre su madre, que coopera con fe firme en el plan divino de la salvación. Dios no utilizó a María como un instrumento puramente pasivo, sino que ella colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Mire qué lindo texto, hermanos. Después dice: el misterio de la encarnación comporta que María es virgen antes, en y después del parto, que concibe sin intervención de varón, y que el niño verdadero hombre, por ser hijo de María, es al mismo tiempo hijo de Dios en el sentido más fuerte de la expresión. Hermosa explicación que nos da la Biblia de Navarra, hermanos. Bien. Y vamos a ver el último texto, que es en Apocalipsis 17:1, para no ser tan extenso el video, hermanos.
Apocalipsis 17:1 en la Biblia Vida Plena. Apocalipsis 17:1 y 18. Bien, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Acá está Apocalipsis y aquí está el 17 que dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Por qué razón quiero mostrar esto, hermanos? Porque los hermanos protestantes dicen que la gran ramera es la iglesia católica y las demás religiones falsas. Y sobre todo los pentecostales piensan eso. Entonces dice, la gran ramera, esta representa la Babilonia religiosa y abarca todas las religiones falsas, incluso el cristianismo apóstata. Cristianismo apóstata, y somos los católicos según ellos. En la Biblia, la prostitución y el adulterio, cuando se emplean de manera figurada, por lo general denotan la apostasía religiosa y la infidelidad a Dios, y denotan una persona que profesa servir a Dios, mientras que en realidad adora y sirve a otros dioses. Nótese el agudo contraste entre la gran ramera y la novia del Cordero. La ramera está sometida a Satanás, la novia está sometida a Cristo. Satanás viste a una y Dios viste a la otra. La muerte eterna es la porción de la ramera, la gloria eterna es lo que corresponde a la novia. Respecto a esta religión falsa, la ramera rechazará el evangelio de Cristo y los apóstoles, el poder de la piedad y la doctrina fundamental del cristianismo. Se asociará con los poderes y la filosofía de Babilonia, es decir, el sistema del mundo con su inmoralidad. Los poderes religiosos y políticos se unirán para tomar el control espiritual sobre las naciones. Sus dirigentes perseguirán a los verdaderos seguidores de Cristo. Ella será un tisol para muchas creencias y credos, y la doctrina no será de primera importancia. Su principal interés será el compañerismo y la unidad con sus sistemas, valores y objetos religiosos. Ella se convertirá en una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Entonces, así lo dice esta Biblia, la Biblia de Vida Plena. Y hermanos, ¿qué institución no es más atacada que... No lo voy a decir explícitamente, pero es cosa de pensar. ¿Cuál es la institución más atacada en la actualidad? Por políticos, por nuevos movimientos sociales, por otras iglesias. Es cosa de pensar, hermanos. A quienes siempre se les ataca por defender la vida, por defender el amor y la palabra de Cristo. Bien, vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 17:18. Porque aquí identifica quién es la ramera. Y esta es la explicación que deben entender los hermanos separados para comprender este texto. Apocalipsis 17, y vamos a ver quién es la ramera. La gran ramera es Roma, y las muchas aguas, como se explica en el versículo 15, los pueblos sobre los que ejercía su dominio. Se le llama también Babilonia, porque esta urbe era el símbolo de las ciudades enemigas a Dios, y prototipo de lujuria. La bestia con sus 2 cabezas y cuernos designa al anticristo encarnado en los emperadores que persiguen a la iglesia. Recordemos que en aquella época, hermanos, habían persecuciones contra la iglesia primitiva, en donde nuestros primeros hermanos cristianos murieron como mártires bajo el fuego de cruces invertidas o devorados por leones y lobos dentro de los juegos de los romanos que realizaban en el Coliseo en los circos romanos. De ellos, el sexto, el que vive cuando escribe San Juan, sería Domiciano, quien gobernó desde el 81 al 96 después de Cristo. Y los 5 primeros, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano y Tito. El séptimo sería Nerva. La bestia hace el número 8, aunque el autor lo identifica con uno de los 7, probablemente con Nerón. Los 10 reyes simbolizan los reinos satélites de Roma. Esta explicación es clara, hermanos. Entonces, eso es algo que deben entender los hermanos separados, que aquí se habla de la Roma imperial, que perseguía a la iglesia primitiva, y allí está el contexto por el cual se escribió el libro del Apocalipsis. Bien, hermanos, con esto terminamos el video de las 7 diferencias entre la Biblia Vida Plena, con la traducción Reina Valera 1960, que es una Biblia pentecostal, y la Biblia de Navarra, que es una Biblia de nuestra amada Iglesia Católica. Recuerda, hermano, suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que si muchas personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en nuestra amada Iglesia Católica. Ve y comparte. Recuerda darle un like para que YouTube pueda
recomendar este canal a muchas más personas, porque de esta forma tú también estarás evangelizando la palabra de Dios, hermano. Entonces te envío un cariñoso abrazo y espero que Santa María Siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros y que el Señor les bendiga. Chao, y espero que todos ustedes estén muy bien.